Buenos días, hermanos. Bueno tenerlos con nosotros esta mañana. Tuvimos un buen tiempo de campamento con los niños. En la tarde vamos a ver un video de los niños. Algunos van a dar unos testimonios, van a cantar un especial. Llevamos 38 en total al campamento. Regresamos el viernes como a las 3 de la tarde. Entonces estuvo bien. Gracias por los que mandaron a sus niños. El hermano Luis fue y nos ayudó. Hermano Luis, creo que llegó el viernes a las 3, se acostó y se levantó esta mañana, ¿verdad, hermano? No, pero el hermano Luis fue y nos ayudó y fue de gran ayuda ahí con los niños. El hermano Cristian también fue y nos ayudó también ahí con los niños y fueron Tuvimos más niños que niñas, creo que niños tuvimos 23 y niñas eran 15. Entonces pasamos un buen tiempo, son los de tercer grado hasta el séptimo grado. Y buena predicación, el pastor Gares de la iglesia americana predicó, también su suegro predicó. El suegro de él me recuerda mucho a mi papá, son como de la misma edad. Estuvo él enseñando en la mañana acerca de las gasolineras viejas. No sé cuántos tienen suficiente tiempo aquí para saber, o si era así en México, pero habló de cuando él era joven. Ahora este señor tiene como 70 años ahora. Pero cuando él era joven, su primer trabajo fue en una gasolinera de esas de las de full service, que uno entraba con el carro y no se bajaba. Salía él que atendía y le echaba gas y le checaba el aceite y le checaba la pila y le limpiaba todas las ventanas. Y le dijo cuando venían unos y decían, fill her up, llena todo el tanque. Y venían otros y decían, solo echa $1. Dice, en aquellos tiempos, dice, con $1 echaban 4 galones de gas. Y los niños se quedaron, ¿$1? ¿$1? Pues hoy ya sabemos, ¿verdad? Casi $3 por un solo galón. Pero explicó cómo la iglesia es el filling station espiritual. Y él les predicó acerca de eso a los niños. Estuvo muy bien, ahí traía su uniforme y ¿qué sería? Su rag, como su garra, acá colgando, andaba caminando así como cuando trabajaba ahí. Hizo buen trabajo y fue bueno. Así que si sus hijos fueron y no ha platicado con ellos de las enseñanzas o las predicaciones, todavía haga eso. Todas las noches tuvimos devocional ahí con los niños en el cuarto y fue buen tiempo, ellos compartiendo cosas que Dios había trabajado con su vida. Entonces fue una bendición. Pues hoy vamos a ver la anteúltima lección de nuestra serie, que ya estamos en la lección número 18, estudiando los 12 apóstoles. No les llamamos discípulos porque hemos explicado que habían muchos más discípulos que solamente estos 12. Hemos llamado la serie 12 hombres comunes y corrientes y hemos mirado eso y vamos a dar un poquito más de eso mientras vamos hoy en el estudio. Así que no vamos a ir a ningún pasaje ahorita, tengo su Biblia en la mano. Vamos a estudiar hoy 3 hombres en una sola lección. Podíamos haberlo hecho un poquito más detalle y más cubierto 2 de ellos, pero vamos a terminar estos 3 y la semana que viene nos va a faltar Judas Iscariote y ya con eso terminamos y vamos a empezar otra serie. Entonces Jenny, vaya mirando ahí las notas ahí mientras vamos aprovechando. El último grupo de 4 apóstoles son los menos reconocidos. Entonces hemos explicado que los discípulos, los apóstoles, los 12, como les llamamos, los hemos dividido en 3 grupos de 4. El primer grupo era Jacobo, Juan, Pedro y Andrés, eran los 4 más reconocidos, los 4 que estaban más íntimos con el Señor Jesucristo, los que estaban más cercanos a Él, y eran de los que más sabemos. Después vino ese segundo grupo en que estaba Felipe, estaba Tomás, Mateo, y miramos que esos eran un poquito más conocidos, un poquito más cerca de Cristo. Ya estos últimos 4 realmente no sabemos mucho de ellos. Sabemos un poquito más de Judas Iscariote, pero lo que sabemos de él no es bueno. Entonces vamos a ver este último grupo de 4 esta mañana. Otra vez, los otros 3 hombres básicamente solo son nombrados en los evangelios. Entonces se acuerda que en cada uno de los 3 evangelios nos da la lista de los 12, nos da la lista de los nombres. Y estos 3 hombres que vamos a estudiar hoy, lo que es Jacobo, que llamamos Jacobo el menor, o Jacobo el hijo de Alfeo, y luego Simón, y luego el otro Judas, lo único que sabemos de ellos es su nombre, nada más. Judas, el que no era Iscariote, hay una mención de él que vamos a ver un momento, pero no hay detalles acerca de ellos.
Ahora, ese mismo hecho o esa misma verdad quiero enfocar un poquito esta mañana de que no sabemos mucho de ellos. Miren letra C. Tenemos que recordar que los apóstoles eran hombres con vidas y familias quienes abandonaron todo para seguir a Cristo. Entonces, cada uno de los 12. Aunque sabemos mucho de Pedro, sabemos más de Jacobo, de Andrés, de Juan, de Tomás, que miramos la semana pasada, aunque ellos son quizás más reconocidos para nosotros, realmente todos hicieron el mismo compromiso. Todos tuvieron la misma entrega. Todos dejaron su familia, dejaron su carrera, su trabajo, su casa, su hogar, su pueblo, y se dedicaron a seguir a Cristo. Todos hicieron lo mismo. Entonces, a veces nosotros queremos medir y decimos, ¿cuál fue el apóstol más grande? Pues quizás diríamos Pedro, o Juan, o Jacobo. Pero todos realmente hicieron el mismo sacrificio de dejar su vida por completo y seguir a Cristo. Ahora, nomás piensen en eso un momentito. Nosotros pensamos en aquel tiempo, bueno, pues hicieron eso y por eso lo miramos por encima. ¿Cuántos de los que están aquí estarían dispuestos a hacer eso por unos 3 años? Dejar su esposa. Algunos no pueden dejarla ni ir a la tienda sola. Dejar su esposa que usted se va por 3 años. Y deja a sus niños, deja su trabajo, su esposa tiene que ver de qué vive. Los discípulos no tenían para mandarle por Western Union a su esposa cada viernes. O sea, cuando entendemos el compromiso que hicieron, aunque estos hombres decimos, no, pues quiénes eran, no sabemos nada de ellos. Ellos tomaron el mismo sacrificio y el mismo compromiso que todos los otros discípulos hicieron, y ellos dejaron a sus familias por completo y se fueron a seguir a Cristo. Y no es como que Cristo les estaba dando un salario o un domingo o algo así, porque dice que ni Él tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, ellos tenían que dejar el cuidado de su familia totalmente en las manos de Dios. Y ellos se fueron a seguir a Cristo tiempo completo. Abandonaron todo, letra D. Estos hombres, sin duda, son héroes. Son héroes. Estos 12 hombres son héroes. Pero no vemos mucho de su heroísmo en los evangelios. A ver, de hecho, paramos aquí un momento. ¿Quién me puede decir algo grande que hizo cualquiera de los 12 en los evangelios, en el tiempo de Cristo? Algo grande que hizo uno de los 12. Algo que dijeron, algo que hicieron, que diga, wow, wow. Bueno, el sermón del monte lo dio Cristo a los discípulos. Pedro ya predicó en Hechos 2, después de Cristo, él se paró y predicó. Y ya empezamos a ver sus hechos de ellos cuando Cristo se fue. Pero durante el reinado de Cristo tenemos unos poquitos del reinado, pero en la vida de Cristo tenemos un poquito. Tenemos a Cristo cuando dijo, tú solo eres el Mesías, tú tienes palabras de vida, solo a ti te vamos a seguir. Pero realmente cuando Dios decide compartir algo de ellos con nosotros, normalmente es de su lado malo. ¿Se pone a pensar? Vamos a verlo, miren ahí, sigan la letra D. Muy poco es mencionado de la mayoría de ellos porque el enfoque estaba en Cristo y en su obra. Las veces que sí oímos de ellos, normalmente es para mostrarnos su incredulidad, sus debilidades y sus dudas. ¿Se acuerdan cuando estaban en el medio de la tormenta y Cristo apareció y primero pensaban que era un fantasma? Y después cuando Cristo estaba dormido en la barca y lo despertaron porque tenían miedo que iban a morir. La noche que Cristo fue arrestado, todos corrieron y huyeron. Cuando les dijo María acerca de la resurrección, vemos la semana pasada, ellos no creyeron que había resucitado. O sea, la mayoría de las veces que vemos a los discípulos los vemos haciendo algo mal, equivocándose, diciendo algo mal, no creyendo. Cristo les dijo, si tuvieran la fe de un grano de mostaza, movieran montañas. Cristo dice, no tienen fe. Entonces, ¿por qué es que Dios nos muestra ese lado de los apóstoles? Durante los 3 años que estuvieron con Cristo, sin duda, hubieron momentos cuando Cristo les hizo preguntas y respondieron bien. Sin duda hubo momentos que hicieron grandes pasos de fe y tomaron grandes decisiones y hicieron cosas buenas para el Señor, pero la Biblia no nos cuenta de esos momentos.
Primero, porque quiere enfocarse en la obra de Cristo, pero segundo, quiere mostrarnos su humanidad. Quiere mostrarnos que eran hombres comunes y corrientes. Quiere mostrarnos que eran personas con fallas y flaquezas igual que nosotros. Miren, letra E. Nos dice en Marcos 9, 14 al 29, no vamos a ir a leerlo, y también en Mateo 10, nos dice que les fue dado poder para sanar enfermos. Mira, yo les voy a leer nomás de Mateo 10 para que lo miren, nomás un solo versículo. Mateo 10 y el versículo 1. No tienen que tomar el tiempo de ir ahí, yo se lo voy a leer. Mateo 10 y el versículo 1 dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, los discípulos tuvieron autoridad de echar demonios, de sanar enfermos. ¿Pero vemos algún ejemplo cuando lo hicieron? El único ejemplo que nos dio es en ese mismo pasaje, cuando viene uno endemoniado y ellos no pudieron echarlo y ellos dicen, Cristo echó el demonio, Cristo hizo el milagro, y ellos dijeron, ¿y nosotros por qué no pudimos hacerlo? Y Cristo ahí fue cuando los regañó por su falta de fe. Entonces sabemos que ellos hicieron milagros bajo el poder de Dios. Sabemos que ellos sanaron enfermos, sabemos que ellos echaron demonios con el poder de Dios, pero Dios no nos cuenta de eso. Porque el enfoque está en Cristo y el poder de Cristo. Sabía en los primeros tiempos, cuando la Biblia se fue escribiendo, que la naturaleza del hombre era adorar al hombre. Entonces Dios no quería darles lugar para que ellos adoraran más a los discípulos que al Dios de los discípulos. Y también Dios quería mostrarnos su humanidad. Entonces ahí en letra E, siguiendo ahí, a pesar de que podían sanar enfermos y echar demonios, aún eso se nos dice de una manera para ver su incredulidad. Última parte de letra E. Nunca se nos da ningún detalle de ningún discípulo haciendo un milagro en los evangelios. Ahora, ya cuando llegamos al libro de Hechos, Pablo, que llegó a ser un apóstol, sanaba. Pedro sanaba. ¿Se acuerdan que pasaba la sombra de Pedro y caía sobre la gente y iban siendo sanados? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 3? Pedro y Juan entrando al templo sanaron al cojo. Y ahí nos empieza a contar de ellos solo después que Cristo había ido al cielo. Antes de eso no. Y simplemente era el plan de Dios en que Él no nos mostró eso. Número 1, el único acto supernatural que vemos de uno de los discípulos fue Pedro caminando sobre, ¿quién? ¿Quién se acuerda? El agua, caminando sobre el agua. Pero ¿cómo terminó esa historia? Pedro, wow, caminó sobre el agua un ratito. Y después la historia termina con la incredulidad de Pedro, quitando sus ojos de Cristo, poniéndolo sobre la tormenta y empieza a hundirse. Entonces, aun cuando vemos un discípulo hacer algo grande, vemos acompañado con su fracaso. Dios es bueno en hacer eso. ¿Okay? Dios hace eso a través de toda la Biblia para mostrarnos a nosotros que el fracaso de un hijo de Dios, de un seguidor, un discípulo de Cristo, el fracaso es común y corriente. Usted va a fracasar. Va a tener días en que usted va a decir, ¿qué hice? Va a tener momentos cuando va a tomar malas decisiones, va a tener momentos cuando va a pecar. Eso no es para excusarlo o para sentirnos libres para hacerlo, pero es para mostrarnos que por la gracia de Dios, aún como hombres, si fallamos, Dios nos puede seguir usando. Entonces, eso es lo que vemos ahí. Mire, número 2, sin duda eran grandes hombres, estos discípulos hicieron milagros, predicaron el evangelio, siguieron a Cristo sacrificialmente, pero la Biblia no nos dice nada de esas cosas. El propósito era demostrarnos su disponibilidad de estar en la sombra junto con sus flaquezas y sus errores. Ellos estaban en la sombra de Cristo. Ellos no estaban siguiendo a Cristo para ser reconocidos. Ellos no estaban siguiendo a Cristo porque era popular. Sí, hubieron momentos que Cristo estuvo de moda. Multitudes lo siguieron para la comida y para los milagros. Vamos a ver en un ratito en Juan 6, cuando ya Cristo no les quiso dar comida y los regañó por buscarlo nomás por comida. Se fueron
la gente se fue. Estos discípulos simplemente estaban dispuestos a estar detrás de la escena. Si Cristo cuenta algo de mí, si yo soy alguien, no importa, yo estoy dispuesto a seguir a Cristo. No tengo tiempo de pararme aquí mucho tiempo, pero eso siempre va a ser uno de los requisitos para un verdadero discípulo de Cristo. Disponibilidad de estar en la sombra. Si tu deseo es estar en la luz y tu deseo es estar enfrente y tener autoridad y tener posición y que te reconozcan, nunca vas a ser el discípulo que deberías ser de Cristo. Y quizás el hecho de que estos 3 discípulos, no sabemos nada de ellos, no eran personas que estaban muy reconocidos en la vista, pero aún así fueron fieles a seguir a Cristo. Quizás eso aún dice más de ellos que de Pedro. Porque vemos su disponibilidad y su humildad de simplemente seguir a Cristo sin recibir nada para atrás. El legado, letra F. El legado de los apóstoles lo miramos en la grandeza de la iglesia. Su legado, su grandeza, se encuentra en que Cristo se fue, les dejó una gran comisión. El peso de que el evangelio llegara al mundo estaba sobre los hombros de 11 hombres. Y aquí estamos nosotros 2000 años después, en otro continente, lleno de iglesias que tienen el evangelio, y tenemos unos 11 apóstoles fundadores de la iglesia. Sabemos que Cristo comenzó la iglesia, pero los hombres que Cristo les dijo que deberían de continuar su obra, y lo hicieron. Esa es la grandeza de los apóstoles, esa es la grandeza de su obra. Su legado está en lo que ellos cumplieron después que Cristo se fue. Entonces ahí mirando la iglesia, un organismo vivo, vibrante, existe hoy. Hay iglesias locales en todas partes del mundo como resultado del crecimiento, sacrificio y fidelidad de los apóstoles y los primeros creyentes. Los primeros creyentes. De hecho, iba a traer una copia y no lo traje conmigo, pero ahí atrás en el centro de bienvenida, apenas nos llegaron ayer, vamos a estar trayendo cada 2 meses, es una revista que publica el compañerismo bautista que está asociado con el colegio. Hay una iglesia en Stillwater que publica una revista que se llama The Baptist Times, los tiempos bautistas, y realmente tienen artículos ahí para pastores, para padres, para misioneros, cosas así. Y cada 2 meses, cuando sale una nueva edición, tienen un diferente lema. Y el lema de este año, de este mes, se llama La Iglesia Perseguida. Y ahí están las copias, hay como unas 25 copias. Cualquiera que se quiere llevar uno, se puede llevar uno. La única cosa es que lo tiene que leer. Que no lo lleve para usarlo como abanico. Entonces, si no lee inglés, a lo mejor no le va a servir, pero sería una buena herramienta para usted como hombre tomarlo. Yo lo leo cada vez que viene. Y hay buenos artículos, ahí esta edición de este mes da un poquito de la historia de los cristianos y cómo fueron perseguidos y cómo ya estamos viendo hoy en día la persecución que quiere venir a esto de la comunidad homosexual y cómo quieren presionar a las iglesias, que si eventualmente una iglesia no está dispuesto a casar un hombre con otro hombre, puede perder su estatus de tax exempt o cosas así como ya se están empezando a ver, y ahí hay buenas cosas en ese artículo. Pero los primeros creyentes y los apóstoles fueron perseguidos por su fe. Pero por su fidelidad, por su crecimiento, por su sacrificio, estamos aquí hoy. Entonces, el legado de estos apóstoles se ve en el fruto a través de los siglos. ¿Qué letra G? Juan 6, miramos lo único especial que tenían los apóstoles. Y era esto. Un compromiso a seguir a Cristo, no importando el costo. Okay, y ahora sí quiero que tomen su Biblia y vaya conmigo ahí a Juan 6. Esta es la historia que le estaba compartiendo hace unos minutos. En Juan capítulo 6, mire ahí en su Biblia, no vamos a ver todo el capítulo. Miren conmigo desde versículo 58. Ahora, Juan 6 tenemos la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan? Miramos eso cuando estudiamos la vida de Andrés. Y él fue el que fue y buscó al muchacho y el que confió que Cristo podía hacer mucho con un poquito.
Entonces la gente empezó a seguir a Cristo para comida gratis. Todavía hoy en día, si hay comida gratis, uno llega, ¿verdad? Entonces empiezan a seguir a Cristo. Entonces Cristo, en versículo 58, empieza a enseñar y Él dice que Él es el pan que descendió del cielo. Ahora, tienen que pensar lo que significa eso. Uno, Él está diciendo que Él es Dios, que Él es el Mesías. Y esto fue algo que fue duro para mucha gente. Miren versículo 58. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen, de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y los que habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado del Padre. Miren versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora recuerda, estos son otros discípulos que lo estaban siguiendo. No está hablando de los 12. Miren versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, los demás seguían por conveniencia, los discípulos seguían por compromiso. Sería una buena pregunta para hacerse cada semana. Todavía hoy hay discípulos que siguen a Cristo por conveniencia. Cuando ya no era conveniente seguir a Cristo, muchos dejaron y se volvieron atrás. No, esto no es para mí. Cristo mira a los 12 y dice, ¿ustedes también se van a ir? Ya no soy cool. Ya no es, ahora se puso en serio. Ahora se dan cuenta que siguiendo a mí, la gente nos va a rechazar, va a haber persecución, todavía quieren seguir y Pedro se levanta y dice, ¿a quién vamos a ir? Tú eres el que tienes palabras y tú eres el Cristo. Y los discípulos tenían ese compromiso de seguirlo a pesar de cualquier costo. Eso fue lo que los hizo especiales. Ahora, ¿quién no puede tener eso? ¿Quién de los que estamos aquí no puede tener compromiso con Cristo? Por eso no nos muestra todo su heroísmo y todos sus milagros, porque la Biblia nos quiere dejar claro que ser un apóstol de Cristo o ser un seguidor de Cristo serio como eran estos, no tenía nada que ver con su habilidad, no tenía nada que ver con su talento, no tenía nada que ver con su estatus en la sociedad, con si eran ricos, si eran pobres, si eran pescadores, si eran abogados, tenía todo que ver con que ellos simplemente estaban comprometidos. Y eso lo podemos tener nosotros. Por eso hoy no estamos interesados en lo que hace Life Church y muchas de las iglesias hispanas, que aun cuando llega uno a la iglesia, todo se trata de que es conveniente, de que es divertido, de que es algo que es un buen ambiente. Nosotros no queremos eso, porque una persona que quiere ir a una iglesia porque es divertido y eso, no quiere comprometerse con Cristo. Nosotros queremos que usted entienda que seguir a Cristo es un compromiso. Y a veces va a requerir un sacrificio. Y va a requerir eso de nosotros. Ahora miremos los 3 hombres entonces. Ya cubrimos eso, una introducción un poquito larga hoy. Primero Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Ok? Rellenen ahí a Jacobo, hijo de Alfeo. Sabemos que había otro Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, ya lo estudiamos, más reconocido. Aquí miremos letra A. Lo único que sabemos de Jacobo es su nombre. Sin duda le hizo preguntas a Cristo. Y sin duda respondió a las preguntas y enseñanzas de Cristo. Pero la Biblia no nos cuenta de ninguno de esos momentos. O sea, no nos dice de su llamado. ¿Se acuerdan que apenas hace 2 semanas miramos a Mateo y miramos cómo Cristo lo llamó? Y que era un publicano y que Cristo pasó y lo vio ahí en la oficina cobrando impuestos y Cristo lo llamó.
y vemos que él fue con Natanael y como él fue con Pedro. Sin duda con Jacobo también pasó eso. También hubo un momento cuando Cristo lo llamó. ¿Cuál era su oficio? ¿En qué trabajaba? No sabemos, era pescador, era otro publicano. Sin duda, a través de 3 años con Cristo, él tuvo conversaciones con Cristo. Sin duda hubo momentos que dijo cosas mal, hubo momentos que dijo cosas bien, hubo momentos que hizo algo, pero Dios decidió no decirnos nada de él. Literalmente lo único que sabemos de él es su nombre y su papá. Pero aún así no sabemos quién es Alfeo. También sabemos el nombre de su madre. Letra B, en Marcos 15:40, se refiere a él como Jacobo el menor, y nos dice que su madre se llamaba María. Eso nos ayuda mucho, ¿verdad? ¿Cuántas Marías habían en aquel tiempo? Entonces su madre se llamaba María, su papá se llamaba Alfeo, y se referían a él como Jacobo el menor. Qué bien se sentiría, ¿no? Aquí tenemos 2 Juanes, tenemos algunos de diferentes nombres. Tenemos Juan Rodríguez y tenemos Juan Domínguez. ¿Cómo se sentiría si Juan Rodríguez es Juan el mayor y Juan Domínguez es Juan el menor? Ahora, no está hablando específicamente de la edad, está hablando de su nivel de importancia. Miren ahí número 1. El menor viene de la palabra griega mikros, que significa pequeño. Literalmente significa pequeño. Ahora, es posible que esto se refería a él en cuanto a su estatura o a su edad, ¿ok? Es posible que podría referirse más a eso. También podría referirse a su influencia antes de Cristo. Sabemos que Jacobo, hijo de Zebedeo, era prominente. ¿Se acuerdan? Jacobo era hermano de Juan. No vamos a repasar todo eso, pero Juan tenía acceso al sumo sacerdote. La noche que Cristo fue entregado, Juan fue el que dijo, hey, Pedro, él viene conmigo. Y Pedro pudo pasar a donde estaban ahí con Cristo, porque Juan tenía conexiones. Jacobo era el hermano de Juan. Zebedeo aparentemente era alguien importante, si era por su compañía de pesca, que lo conocían, si era por algún estatus en la sociedad. Pero Jacobo, el hermano de Juan, era como alguien de influencia. Este Jacobo era alguien sin influencia, sin importancia. Entonces el menor, Jacobo, hijo de Zebedeo, era prominente. Este Jacobo era el menor, el menos reconocido. Él había tenido menos influencia en la sociedad de los dos. Muy probable que también en cuanto a ahí mismo con Cristo. Jacobo era uno de los que estaba ahí en el círculo interior. Cuando hubo la transfiguración de Cristo, el otro Jacobo fue. Este Jacobo no fue. Cuando estaban en el huerto orando con Cristo, el otro Jacobo fue. Este Jacobo no fue. Entonces él era menor. Él era menor en la posición que tenía, en la influencia que tenía. Y eso estaba bien. Si algo aprendemos, la vida no es fair, no es justo. No siempre todos van a tener la misma responsabilidad, la misma posición. Aún Cristo hizo eso. No era hacer acepciones de personas, pero simplemente Cristo tenía un propósito para el otro Jacobo y otro propósito para este Jacobo. Entonces él tenía el sobrenombre Jacobo el menor, el más pequeño, el más chiquito. Podríamos casi decirlo así, el menos importante. No que no era importante, pero su trabajo era en un nivel más pequeño. ¿Okay? Siguen ahí número 2. Jacobo nos recuerda de aquellos héroes de la fe sin nombre, que son mencionados en Hebreos 11. No vamos a leerlo, pero en Hebreos 11 nos da los nombres de varios héroes de la fe. Y luego dice, y no tenemos tiempo de hablar de los que hicieron esto, esto y esto y esto, pero no nos da sus nombres, no nos dice quiénes eran. Pero sabemos que habían más, que hicieron más cosas para Dios que no se nos dice. ¿Okay? Jacobo era uno de estos. Miren letra C. En la eternidad aprenderemos más acerca de hombres como Jacobo el menor. Lo que sabemos es que fueron fieles a Cristo a pesar de no ser reconocidos. Sabemos que los 12 fundamentos del nuevo cielo serán los nombres de los 12 apóstoles.
Entonces, aparentemente, cada uno de ellos fue fiel. Y escuche esto, porque, ¿y qué pasó con Jacobo? ¿Será que él se fue y abandonó a Dios y ya no sirvió al Señor? Pues no nos dice nada en Hechos de él tampoco, ni en las epístolas no vemos nada de él. ¿Qué pasó? Apocalipsis lo escribió ¿quién? Juan. Fue el último libro para ser escrito. Fue escrito en el año 95, más o menos, después de Cristo, como unos 60 años después de la muerte de Cristo. Juan ya era un anciano en la isla de Patmos. Muy probable los demás apóstoles ya se habían muerto, ya habían vivido sus vidas. Y al final de Apocalipsis, no me acuerdo si es en capítulo 20 o capítulo 21, que habla del nuevo cielo, el cielo eterno, y habla de que tiene 12 fundamentos. Cada fundamento es una piedra diferente y cada fundamento va a tener el nombre de uno de los 12 apóstoles. Cuando Cristo dijo eso a Juan en la isla de Patmos, estos apóstoles ya habían vivido su vida. Si ellos se habían alejado de Dios y habían desamparado la obra, Cristo no va a poner su nombre en el fundamento eterno de la ciudad eterna. ¿Me están siguiendo? Entonces, eso mismo nos da la evidencia de que estos hombres fueron fieles. Aunque no nos dice nada, aunque no sabemos que fueron fieles al Señor. ¿Qué? Segundo, Simón el Zelote. Simón el Zelote. Simón, otra vez, es otro Simón, no Simón Pedro, otro Simón. Letra A, Marcos 3:18 se refiere a él como Simón el cananista. Cananista. Cananista significa el de mucho celo. Okay, no tiene nada que ver con la tierra de Canaán, no tiene nada que ver con que era de Caná, donde eran las bodas de Caná, de donde era Natanael. No tiene nada que ver con el lugar, sino tiene que ver con la palabra celo. Y vemos eso también un poquito con la palabra zelote, que va por ahí parecido. La palabra zelote, que es traducida, viene de eso de la palabra celo, un hombre de mucho celo. Okay, quiero explicar esto brevemente. Miren letra B. Era parte del grupo político llamado los zelotes. Eran activistas. Ellos no estaban de acuerdo con los judíos estando sujetos a Roma. Ok, sígueme un momentito y luego le rellenamos ahí. Los fariseos guardaban la ley de los judíos, conocían la ley y guardaban la ley. Los zelotes también, pero ellos pensaban que los fariseos eran traidores. Ellos guardaban la ley al punto de decir esto: nosotros, si somos fieles o si damos impuestos o damos cualquier afecto a cualquier gobierno que no sea Dios, somos traidores a la ley de Moisés. Nosotros no podemos sujetarnos a Roma, porque nuestro Dios es Dios. Nosotros no podemos sujetarnos a otro gobierno, porque nosotros tenemos que seguir las leyes de Israel. Lo hacían al punto de que ellos eran rebeldes en contra de Roma. Ellos levantaban rebeliones, ellos buscaban matar a los soldados romanos, buscaban matar a los políticos, eran rebeldes, eran extremistas, y eso eran los zelotes. Simón en algún tiempo estaba identificado con ese partido político. Quizás aún cuando Cristo lo llamó, lo sacó de ahí, pero eran extremistas de que estaban dispuestos aún a cometer asesinato en nombre de defender la ley de los judíos. Y Simón era un zelote. Entonces miren ahí, sigan leyendo ahí, era activista, no estaban de acuerdo con los judíos sujetos a Roma, muchas veces intentaron rebeliones contra Roma. ¿Qué rebeliones? Para rellenar ahí. Ellos esperaban a un Mesías que venciera a Roma y ayudara a los judíos a tener su propia nación. Eran extremistas que creían en asesinar soldados romanos y políticos romanos, que ya mencionamos eso. Su fundador, letra C, el fundador de los zelotes era Judas el Galileo, mencionado en Hechos 5. Ahora, esto es interesante, lo cubrimos en la primera lección de los 12 hombres, cuando nomás dimos una introducción de los 12. El publicano, Mateo, publicano, hubiera sido en un extremo total a un zelote. Porque se acuerda, el publicano era un judío, él, Mateo, siendo un judío, estaba cobrándole impuestos a los israelitas para darle al gobierno romano. Entonces, ellos, un publicano y un zelote, se hubieran odiado. De hecho, el zelote, si él quiere matar a alguien, el publicano sería uno de los que estarían en su lista. Porque él es el que está traicionando
a Dios y al pueblo con cobrarle para pagar a Roma. Entonces ese era un gran problema. El hecho de que Dios llamó a esos dos hombres y esos dos hombres tenían que trabajar juntos como parte de los 12, muestra que cualquier persona puede trabajar junto. Ay, pastor, es que no me ponga con él. No me ponga con... No, es que yo y él como que no nos llevamos bien. Eso solo muestra tu carnalidad. Si un celote y un publicano pueden trabajar unidos en el grupo de los 12 y estar juntos 24/7 todo el tiempo, usted puede trabajar con quien sea. Lo que causa que no lo hagamos es nuestra carne, no nuestro trasfondo. Es nuestra carne. ¿Okay? Ahí está eso. La letra D, al parecer, él convirtió esa pasión para defender a Israel contra Roma en una pasión para Cristo. Una pasión para Cristo. Los historiadores nos dicen que él llevó el evangelio a las Islas Británicas. Ahora, otra vez lo mencionamos, nada de eso está confirmado, no es bíblico, pero según los historiadores es lo que pasó. Vamos rápido aquí con Judas, número 3. Judas, hermano de Jacobo. Ahora, puede confundirse, porque en las 3 listas, los tres evangelios dan 3 listas de los apóstoles, y en cada lista el nombre de él viene diferente. ¿Okay? Miren ahí, letra A. La Biblia se refiere a Judas como Leveo, en Mateo 10:3. Ahora, en Mateo dice que es Leveo quien tiene sobrenombre Tadeo. Entonces tenía esos 2 nombres. En Marcos 3:18 nos dice que se llama Tadeo. Entonces mucha gente le llama esto Judas, Leveo, Tadeo. Acuérdate de eso, 10 o 5 veces rápido. Judas, Leveo, Tadeo, es el nombre de él, porque tiene esos 3 nombres. En Juan 14:22, Juan se refiere a Judas como Judas, no el Iscariote. Entonces habla de él y dice Judas, no el Iscariote. Entonces sabemos que su nombre era Judas y hace la distinción ahí que era otro Judas que no era el Iscariote. El nombre de Judas significa Jehová guía. Jehová guía. Tiene un buen significado, pero por la mala fama de Judas Iscariote ha llegado a ser un nombre no muy apreciado. El nombre Judas es un buen nombre, pero nadie quiere ponerle a su nombre Judas porque pensamos en Judas, pensamos traidor. Pero el nombre realmente significa Judas, Jehová guía. Letra B, Leveo significa corazón niño. Literalmente así, corazón niño. Tadeo significa niño pecho. Sería un niño que estaría todavía tomando pecho. ¿Okay? Entonces, mostrando la idea de un niño que toma pecho, los 2 nombres sugieren que él tenía un corazón tierno como la de un niño. Que Judas hubiera sido un hombre tierno, un hombre dócil, un hombre humilde, eso iría con el nombre de él. En Juan 14:22, él le hizo una pregunta a Cristo, no vamos a ir a verlo, pero ahí cuando Cristo les dijo que se iba a ir, él también preguntó que dónde iban a ir, igual que Tomás, quería saber a dónde va mi Cristo y cómo puedo ir a estar con él. Letra D, terminamos porque se nos fue el tiempo. Los datos históricos muestran que Judas llevó el evangelio a Edesa, una ciudad de Mesopotamia. También hay mucha evidencia histórica que Judas fue usado por Dios para sanar al rey de Edesa. Y dicen que Judas murió a golpes de palos. Muchos datos históricos lo identifican con un palo, con un club que parecería casi como un bate de béisbol, y que cuando mataron a Judas lo mataron a golpes con esos palos. Entonces, terminamos con esta idea. No reconocidos, no sabemos de nada de ellos, dispuestos a seguir a Cristo y estar en la sombra. Esa es la meta para nosotros cada día que seguimos a Cristo. Vamos a